Los evangelios son los escritos sagrados que relatan la vida, obra y mensaje de Jesús, la piedra fundacional del cristianismo. Este legado fue recogido y difundido por San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, quienes narran como eje central la pasión, muerte y resurrección de Jesús al tercer día. Sin embargo, existieron otros evangelios que también relatan aspectos de la vida o supuestas enseñanzas de Jesús, pero que no forman parte del canon bíblico. ¿Qué misterio mantuvo estos evangelios ocultos? ¿Quiénes los escribieron y por qué no fueron incluidos en la Biblia? Para responder estas preguntas, debemos retroceder a los primeros siglos del cristianismo. En primer lugar, hay que comprender que este era un tiempo de gran diversidad, en el que diferentes comunidades cristianas surgían en distintas regiones del mundo, incluso más allá de los confines del vasto imperio romano. Es decir, la fe cristiana estaba en proceso de formación. Sin embargo, a medida que el cristianismo comenzó a expandirse por el mundo antiguo, no solo creció en número de seguidores, sino también en diversidad de pensamientos y formas de entender las enseñanzas de Jesús. Este proceso de expansión del mensaje trajo consigo la aparición de diversas doctrinas e interpretaciones del mensaje de Cristo, reflejadas en parte en los evangelios apócrifos. Cada comunidad cristiana, situada en diferentes regiones y culturas, aportaba su propia visión y comprensión de quién era Jesús y qué significaba seguirlo. En algunas de estas comunidades surgieron interpretaciones que destacaban a un Jesús más esotérico, cuya misión no solo era redimir, sino también revelar una especie de conocimiento profundo y secreto accesible solo para unos pocos. En su fervor por entender y vivir la fe, se esforzaron por captar y transmitir lo que creían era el verdadero mensaje oculto de Cristo. Es aquí donde cobra relevancia una novedosa corriente de pensamiento que emergió llamada el gnosticismo. Esta corriente se desarrolló a partir de la mezcla de ideas cristianas con elementos de religiones orientales, filosofías griegas y antiguas creencias místicas. El gnosticismo no fue una religión organizada, sino más bien un conjunto de escuelas y sectas que compartían ciertas ideas fundamentales. Los gnósticos, cuyo nombre deriva de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento, creían que la salvación no se lograba solo a través de la fe o las obras, sino mediante un conocimiento profundo y esotérico que revelaba la verdadera naturaleza de la existencia. El gnosticismo, como corriente de pensamiento, proponía que el mundo material era imperfecto e incluso corrupto, creado por un ser inferior o demiurgo. Los gnósticos creían que dentro de cada ser humano residía una chispa divina, un fragmento del verdadero Dios, que había sido atrapado en la prisión del cuerpo material. Según ellos, la salvación no se lograba a través de la fe en Cristo como Redentor de la humanidad, sino mediante el gnosis, un conocimiento secreto y profundo que revelaba la verdad espiritual oculta detrás de la realidad visible. El gnosticismo ofrecía una perspectiva diferente y en contraste con la enseñanza cristiana tradicional. Fue en este contexto que los evangelios gnósticos comenzaron a escribirse. Estos textos, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe o el Evangelio de Judas, no narran la vida de Jesús de la manera en que lo hacen los evangelios canónicos. En lugar de centrarse en su nacimiento, muerte y resurrección, muchos de estos escritos se enfocan en sus enseñanzas más místicas y en diálogos ocultos o secretos entre Jesús y sus discípulos, revelando supuestas verdades sobre la naturaleza divina y el cosmos. Los autores de estos evangelios gnósticos buscaban transmitir una visión de Jesús como un maestro de sabiduría oculta, un guía que no solo redimía a la humanidad, sino que también revelaba el camino para despertar a la verdadera naturaleza divina dentro de cada persona. Estos textos ofrecían a sus lectores la promesa de una comprensión más profunda, reservada solo para aquellos que estaban dispuestos a buscar más allá de las enseñanzas tradicionales. Para la Iglesia primitiva esto era una amenaza y planteaba un desafío: la necesidad de mantener la unidad en la verdad central del Evangelio, tal como fue enseñada por los apóstoles. Pero los evangelios apócrifos no coincidían con este mensaje unificador. Estos textos fueron considerados demasiado polémicos o difíciles de integrar en la enseñanza general que la Iglesia quería transmitir. En contraste, los evangelios que hoy conocemos como canónicos fueron aquellos que, con el tiempo, lograron un consenso amplio en la Iglesia primitiva.
debido a su coherencia con la enseñanza apostólica y su capacidad para unificar a los creyentes en torno a una fe común. La historia de la Iglesia primitiva está marcada por momentos de discernimiento profundo, donde se tomaron decisiones cruciales para preservar la pureza de la fe y la unidad. Es en este contexto que la Iglesia, movida por el deseo de preservar la integridad del mensaje de Jesús, tuvo que discernir entre las múltiples interpretaciones que surgían. A través de concilios y debates, los líderes de la Iglesia, guiados por el Espíritu Santo, buscaban asegurar que la fe que se transmite fuera fiel a la enseñanza original recibida por los apóstoles. Estos textos, conocidos como evangelios apócrifos, no eran meras narraciones alternativas, sino que en algunos casos promovían ideas que podían llevar a los creyentes por caminos de confusión o error. Algunas de estas enseñanzas contradecían directamente los pilares fundamentales de la fe cristiana, como la naturaleza de Cristo, su resurrección, o el camino de salvación a través de su sacrificio en la cruz. La Iglesia primitiva, al reconocer estos peligros, se vio en la necesidad de proteger a la comunidad de creyentes de la diseminación de doctrinas que podían desviarlos de la verdad revelada en Cristo. Constantino se convirtió en el primer emperador cristiano, algo que marcaría para siempre la historia del cristianismo. El cristianismo era un mosaico de creencias. Había cristianos monofisitas, gnósticos, y lo que más tarde se conocería como católicos. En busca de un consenso dentro del cristianismo, en el año 325, Constantino convocó el Concilio de Nicea, donde los obispos de todas estas corrientes del cristianismo se reunieron. Su principal objetivo era resolver disputas dentro de la Iglesia, especialmente sobre la naturaleza de Jesús y su relación con Dios Padre. El Concilio de Nicea fue crucial porque unificó la doctrina cristiana y estableció una base común de creencias. También marcó el comienzo de la práctica de convocar concilios para resolver cuestiones importantes en la Iglesia. Fue así como a lo largo del siglo IV, varios concilios y líderes de la Iglesia discutieron cuáles libros debían ser reconocidos oficialmente como parte del Nuevo Testamento. Estos debates se llevaron a cabo en concilios regionales, como el Concilio de Hipona en el año 393 después de Cristo y el Concilio de Cartago en el 397. Finalmente se acordó un conjunto de 27 libros, que es el Nuevo Testamento que conocemos hoy. Estos incluyen los 4 evangelios canónicos: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Cualquier otro texto cristiano que se desviara de esta nueva lista sagrada quedó condenado al olvido, etiquetado como apócrifo. Y sus seguidores, llamados herejes, se convirtieron en enemigos del Estado. Para los especialistas, los evangelios prohibidos fueron el campo de batalla donde los gnósticos libraron su guerra contra la jerarquía eclesiástica, una guerra que, según cuenta la historia, los sacerdotes de la Iglesia Católica ganaron con la bendición del emperador. Una vez que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio, los obispos cristianos no perdieron tiempo en declarar heréticos ciertos textos. La posesión de estos escritos se convirtió en un delito muy grave. Así, se desató una intensa persecución contra todos los evangelistas gnósticos y los valentinianos. Por esta razón, los evangelios no oficiales fueron rechazados y en muchos casos ocultados o destruidos. Los evangelios apócrifos se clasifican en diferentes categorías según su contenido, origen y propósito. En primer lugar están los evangelios gnósticos, los evangelios de la infancia, evangelios judeocristianos y evangelios de la pasión y la resurrección. A través de esta clasificación, podemos entender mejor qué lugar ocupan dentro de la historia del cristianismo. Los evangelios gnósticos son quizás los más conocidos entre los evangelios apócrifos. Como hemos comentado anteriormente, surgieron dentro de la corriente del gnosticismo, una visión del cristianismo que enfatiza el conocimiento secreto o gnosis como medio de salvación. Fueron hallados en 1945 en una región cercana a Nag Hammadi, en Egipto. Estos textos datan de los siglos II y III e incluyen varios evangelios apócrifos y escritos gnósticos, como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe, entre otros. En estos evangelios, Jesús a menudo aparece como un maestro de sabiduría esotérica, que revela verdades ocultas sobre el cosmos y la naturaleza divina. Algunos de los evangelios gnósticos más famosos incluyen el Evangelio de Tomás. Consiste en una colección de dichos y enseñanzas atribuidos a Jesús, conocidos como logia.
Estos dichos ofrecen un fuerte énfasis en el conocimiento interior y la iluminación espiritual. A diferencia de los evangelios canónicos que narran la vida, muerte y resurrección de Jesús. Este texto es considerado uno de los textos gnósticos más importantes, aunque su contenido también ha llevado a debates sobre si realmente es gnóstico en el sentido estricto de la palabra. Está escrito en copto, aunque se cree que el original pudo haber sido en griego. El Evangelio de Tomás consiste en 114 dichos, muchos de los cuales tienen paralelismos con los evangelios canónicos, pero otros son completamente únicos. No sigue una narrativa lineal. En lugar de ello, se presenta como una recopilación de enseñanzas que se centran en la sabiduría interior, el autoconocimiento y la búsqueda del reino de Dios dentro de uno mismo. Una de las frases más famosas de este evangelio es la primera: quien descubra el significado de estos dichos no probará la muerte. Esta declaración establece el tono del texto, sugiriendo que el verdadero entendimiento de las palabras de Jesús conduce a la inmortalidad espiritual. Aquí, Jesús no solo es un maestro de ética o moralidad, sino un guía hacia un conocimiento profundo que trasciende la muerte. Uno de los temas centrales del Evangelio de Tomás es la idea de que el reino de Dios no es un lugar externo, sino una realidad interior. Jesús dice: el reino está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, entonces serás conocido y comprenderás que eres el Hijo del Padre viviente. Este enfoque en la autoexploración y la revelación interior es un aspecto distintivo de este evangelio, que resuena profundamente con las ideas gnósticas. Otro aspecto importante es el rechazo del dualismo radical, que caracteriza a otros textos gnósticos. Aunque el Evangelio de Tomás enfatiza el conocimiento interior, no presenta la creación material como malvada ni al cuerpo como una prisión. Desde una perspectiva teológica, el Evangelio de Tomás plantea profundos debates sobre la naturaleza de la enseñanza de Jesús. ¿Es Jesús un Salvador que opera principalmente a través de su muerte y resurrección, como lo presentan los evangelios canónicos? ¿O es un maestro de sabiduría cuyo mensaje principal es la autoconciencia y la realización espiritual? Esta confusa interpretación de la fe cristiana es más introspectiva y mística. Sugiere que la salvación no se alcanza solo por la creencia en hechos históricos o dogmas, como la muerte y resurrección de Jesús, sino por un proceso de descubrimiento interior, donde el individuo se despierta a la verdad divina que siempre ha estado dentro de sí. El Evangelio de Felipe. Este evangelio no es un relato narrativo de la vida de Jesús, sino más bien una colección de enseñanzas y reflexiones sobre la naturaleza de lo divino, la relación entre lo espiritual y lo material, y la importancia de los sacramentos en la vida del creyente. El Evangelio de Felipe se atribuye a Felipe, uno de los 12 apóstoles, aunque no hay evidencia directa que confirme que fue escrito por él. El Evangelio de Felipe es un texto fragmentado y a menudo críptico, compuesto por una serie de dichos y reflexiones que abordan temas como el amor, el matrimonio, la resurrección y los sacramentos. A diferencia de los evangelios canónicos, que se centran en la vida y las enseñanzas de Jesús de una manera narrativa, este evangelio explora conceptos teológicos y filosóficos más abstractos. Primero, el matrimonio sagrado. Uno de los temas más destacados en el Evangelio de Felipe es la idea del matrimonio sagrado. El texto sugiere que la unión entre el hombre y la mujer es una imagen de una realidad espiritual más profunda, la unión entre el alma y lo divino. Segundo, el misterio de la resurrección de los muertos. El Evangelio de Felipe también ofrece una visión única sobre la resurrección, un tema central en el cristianismo. A diferencia de la interpretación tradicional que entiende la resurrección como un evento futuro que ocurrirá al final de los tiempos, este texto sugiere que la resurrección es un proceso espiritual que ocurre en el presente. Según este evangelio, aquellos que alcanzan la gnosis o conocimiento profundo experimentan una forma de resurrección aquí y ahora, despertando a una nueva vida en el espíritu. Otro aspecto crucial en el Evangelio de Felipe es la importancia de los sacramentos, especialmente el bautismo y la Eucaristía. El texto parece sugerir que estos ritos tienen un poder transformador, permitiendo que el creyente participe en lo divino. Una de las secciones más comentadas del Evangelio de Felipe es la que describe la relación entre Jesús y María Magdalena. El texto se refiere a María como la compañera de Jesús, un término que ha sido interpretado de diversas maneras.
Algunos estudiosos sugieren que este término indica una relación especial, posiblemente simbólica. Otros han especulado sobre la posibilidad de que este pasaje indique una relación más cercana entre ellos, aunque el texto no proporciona detalles explícitos. Desde una perspectiva teológica, el Evangelio de Felipe va en contra de algunas de las nociones tradicionales del cristianismo, proponiendo que la salvación es un proceso de transformación interior que ocurre a través del autoconocimiento y la participación en los misterios sagrados. Esta visión está en línea con la tradición gnóstica, que ve el mundo material como una sombra de la verdadera realidad espiritual. El Evangelio de Judas Iscariote es uno de los textos más controvertidos de la literatura cristiana apócrifa. Redescubierto en el siglo XX, este Evangelio ofrece una visión radicalmente diferente del papel de Judas Iscariote, el discípulo que, según los evangelios canónicos, traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. En lugar de presentarlo como el traidor definitivo, este Evangelio lo pinta como un personaje con una misión divina, elegido por Jesús para cumplir un propósito crucial en el plan divino: entregarlo para que fuera ejecutado. El Evangelio de Judas fue escrito en el siglo II, durante un tiempo en que diferentes corrientes cristianas competían por definir la verdadera naturaleza del mensaje de Jesús. Este texto fue hallado en la década de 1970 en Egipto, como parte de un códice copto. Después de un largo proceso de restauración y traducción, su contenido fue finalmente revelado al mundo en el 2006, causando un gran revuelo tanto en círculos académicos como religiosos. A diferencia de los evangelios canónicos, el Evangelio de Judas no es un relato de la vida de Jesús, sino más bien una serie de diálogos inéditos entre Jesús y Judas Iscariote, así como otras reflexiones teológicas. A través de estos diálogos, el Evangelio revela una perspectiva sorprendente y mística sobre la relación entre Judas y Jesús. En este Evangelio, Judas no es simplemente uno de los 12 discípulos, sino el único que comprende verdaderamente la identidad y la misión de Jesús. Según el texto, Jesús confía a Judas secretos cósmicos y le revela la naturaleza del universo y del destino humano. Jesús le dice a Judas que él es el único que puede liberar al espíritu de Jesús de su cuerpo físico, lo que, según esta narrativa, es una acción necesaria para que Jesús cumpla su destino. El Evangelio de Judas Iscariote reinterpreta el acto de traición no como una muestra de codicia o maldad, sino como una acción predestinada y necesaria para la salvación. Judas, siguiendo las instrucciones de Jesús con absoluta obediencia, entrega a su maestro a las autoridades. Solo porque así se lo había pedido que lo hiciera, entendió que todo era parte de un plan divino mucho más grande. En este sentido, Judas es visto no como el villano, sino como el instrumento elegido por Dios para llevar a cabo un propósito crucial. Otro tema central en este Evangelio es la crítica dirigida a los otros discípulos y a las instituciones religiosas. Jesús, en sus diálogos con Judas, expresa desdén por los otros discípulos, acusándolos de no comprender su verdadera enseñanza y de estar demasiado apegados al mundo material. Esta crítica se extiende a las prácticas rituales de la iglesia emergente, sugiriendo que están más enfocadas en lo externo que en la verdadera comprensión espiritual. El Evangelio de Judas está profundamente influenciado por el gnosticismo. En este Evangelio se presenta una cosmología compleja donde el mundo material es visto como una creación imperfecta de seres menores, y se destaca la importancia de la gnosis como un conocimiento salvador que permite a los seres humanos trascender esta realidad. La figura de Jesús aparece como un maestro que revela secretos ocultos, y su relación con María Magdalena y Judas Iscariote se presenta de manera transformadora, desafiando las interpretaciones tradicionales de su papel en la historia del cristianismo. Mientras que la verdadera realidad es espiritual y accesible solo a través del conocimiento o gnosis. Jesús, en este texto, es un revelador de estos secretos cósmicos, y Judas es el único discípulo capaz de recibirlos y actuar en consecuencia. Desde una perspectiva teológica, el Evangelio de Judas desafía muchas de las creencias sobre el papel de Judas Iscariote en la historia cristiana. Al reinterpretar su traición como un acto de obediencia divina, este Evangelio plantea preguntas profundas sobre la predestinación y el papel de los seres humanos en el cumplimiento de los designios divinos. Evangelio de María Magdalena. Este Evangelio, aunque fragmentado, ofrece una visión única sobre María Magdalena.
presentándola no solo como una discípula cercana a Jesús, sino también como una figura de gran autoridad espiritual. La manera en que este texto destaca el papel de María y su relación con Jesús ha fascinado a teólogos, historiadores y creyentes, desafiando las concepciones tradicionales del liderazgo y el conocimiento espiritual en las primeras comunidades cristianas. El Evangelio de María Magdalena, descubierto en el siglo XIX en un papiro copto, es un texto que data probablemente del siglo II. Una de las revelaciones más destacadas del Evangelio de María Magdalena es la posición prominente que se le da a María como líder y maestra entre los discípulos. En este Evangelio se describe a María como la receptora de revelaciones directas de Jesús, lo que la coloca en una posición de autoridad espiritual. Esto contrasta fuertemente con los relatos canónicos, donde María Magdalena es reconocida principalmente como la primera testigo de la resurrección, pero no como líder espiritual. El Evangelio sugiere que María tenía una comprensión profunda y privilegiada de las enseñanzas de Jesús, lo que la convierte en una figura clave para guiar a los demás discípulos. Este reconocimiento de María como una figura central desafía las tradiciones patriarcales de la época, presentando una inusual imagen de liderazgo espiritual femenino en el cristianismo primitivo. El Evangelio de María Magdalena enfatiza la importancia del conocimiento interior para alcanzar la salvación. En uno de los fragmentos, Jesús enseña a sus discípulos que la salvación no se encuentra en el mundo material, sino en el conocimiento espiritual que cada persona puede descubrir dentro de sí misma. María Magdalena, en este contexto, es presentada como alguien que ha alcanzado este conocimiento superior y que está capacitada para guiar a otros en su búsqueda espiritual. Su autoridad no proviene de su relación física con Jesús, sino de su comprensión profunda de sus enseñanzas. El Evangelio también revela tensiones dentro del grupo de discípulos. En un diálogo, Pedro cuestiona la autoridad de María, expresando dudas sobre si Jesús realmente le confió a ella una revelación tan importante. El Evangelio de María Magdalena sugiere que estas tensiones no solo eran sobre quién tenía el liderazgo, sino sobre la naturaleza de las enseñanzas de Jesús y cómo debían ser interpretadas. La defensa de María por parte de otro discípulo, Levi, quien la apoya y reafirma su papel, indica que había una diversidad de opiniones y un reconocimiento de su sabiduría dentro de la comunidad. La figura de María como líder espiritual y maestra desafía las nociones tradicionales del liderazgo exclusivamente masculino y abre un espacio para reconsiderar el papel de las mujeres en la historia del cristianismo. Evangelios de la infancia. Estos textos se centran en la infancia y juventud de Jesús, etapas de su vida que los evangelios canónicos mencionan brevemente. Estos evangelios buscan llenar los vacíos narrativos y ofrecen detalles y milagros de su vida antes del ministerio público. Algunos ejemplos incluyen los evangelios de Santiago y el evangelio de la infancia de Tomás. El evangelio de Santiago, también conocido como el protoevangelio de Santiago, es uno de los textos apócrifos más antiguos y significativos de la tradición cristiana. Este evangelio no forma parte del canon bíblico oficial, pero ha ejercido una gran influencia en las tradiciones cristianas, especialmente en lo que respecta a la figura de la Virgen María y a los primeros años de vida de Jesús. Escrito probablemente en el siglo II, el Evangelio de Santiago pretende llenar los vacíos que los evangelios canónicos dejan sobre la vida de María, la madre de Jesús, y sobre los primeros años de la vida de Jesús mismo. Se le atribuye tradicionalmente a Santiago, el hermano de Jesús, aunque los estudiosos consideran que esta atribución es simbólica y que el texto fue escrito por un autor desconocido. Este evangelio es de carácter narrativo y su propósito principal es exaltar la figura de María, enfatizando su pureza, su santidad y su papel central en la historia de la salvación. Aunque no es considerado canónico, su influencia se siente en muchas tradiciones cristianas, especialmente en la Iglesia ortodoxa y en la devoción mariana. El Evangelio de Santiago comienza con la historia de Joaquín y Ana, los padres de María, quienes eran una pareja piadosa pero estéril. Después de muchos años de oración, un ángel se les aparece para anunciarles que tendrán una hija, quien será bendecida por Dios de manera especial. Así, María es concebida de manera milagrosa, y desde su nacimiento es presentada como una niña destinada a un propósito sagrado. Este relato es la fuente principal de la tradición de la Inmaculada Concepción de María,
la creencia de que María fue concebida sin el pecado original heredado por todos los hombres y mujeres desde Adán y Eva. El Evangelio destaca la pureza de María desde su concepción, subrayando que su vida está marcada por la gracia divina desde el principio. Uno de los episodios más significativos del Evangelio de Santiago es la presentación de María en el templo a los 3 años de edad. Según el relato, María es llevada al templo de Jerusalén por sus padres, donde vive hasta que alcanza la edad de 12 años. Allí es dedicada al servicio de Dios en un ambiente de santidad y oración. El Evangelio describe cómo María, al alcanzar la edad adecuada, es comprometida en matrimonio con José, un anciano viudo, para preservar su virginidad y proteger su integridad. Aquí, se subraya que José es escogido por Dios para ser el protector de María, aunque su relación es completamente casta. Este relato refleja el profundo respeto y la veneración que la comunidad cristiana primitiva tenía por la pureza de María. Uno de los elementos más conmovedores del Evangelio de Santiago es la descripción del nacimiento de Jesús. El texto ofrece detalles que no se encuentran en los evangelios canónicos, como la presencia de una comadrona y la milagrosa restauración de la virginidad de María después del parto. Estos detalles sirven para reforzar la creencia en la virginidad perpetua de María. El Evangelio de Santiago es un texto que, aunque no forma parte del canon bíblico, se puede concluir que de todos los evangelios apócrifos existentes, ha sido el que más huellas ha dejado en la tradición cristiana. Aunque no es un documento histórico en el sentido moderno, ofrece una ventana al mundo de la devoción cristiana primitiva. Su propósito no es solo contar la historia de María y los primeros años de Jesús, sino exaltar la santidad de María y su papel como la Madre de Dios. Este texto refleja la profunda reverencia y el amor que los primeros cristianos sentían por María, viéndola no solo como la Madre de Jesús, sino como un modelo de fe y pureza. Es la principal fuente de las creencias sobre la Inmaculada Concepción, la virginidad perpetua de María y su papel como intercesora en la historia de la salvación. Otro texto que intenta llenar los vacíos que hay de la niñez de Jesús en las narraciones canónicas es el Evangelio de la infancia de Tomás. Supuestamente atribuido a Tomás el apóstol, este evangelio circuló ampliamente en las comunidades cristianas primitivas y ha sobrevivido en varias versiones en griego, siríaco y latín. Desde una edad muy temprana, Jesús demuestra un control asombroso sobre la naturaleza. Por ejemplo, en una de las historias, crea pájaros de barro y luego les da vida, un milagro que simboliza su poder creador incluso en su infancia. Este relato resalta la divinidad de Jesús desde el principio, mostrando que su naturaleza divina no estaba limitada por su edad. El Evangelio también contiene relatos desconcertantes desde una perspectiva moderna. En varias historias, Jesús utiliza su poder de manera que podría considerarse problemática, como maldecir a un niño que lo molesta, lo que resulta en la muerte de ese niño, o dejar ciego a otro. Algunos estudiosos sugieren que estos relatos podrían estar destinados a mostrar que, aunque Jesús era divino, también era un niño que estaba aprendiendo a manejar su poder. Otros ven estos episodios como exageraciones literarias destinadas a enfatizar la naturaleza sobrehumana de Jesús y a crear una distancia entre él y los humanos comunes. A lo largo del Evangelio, Jesús también demuestra compasión y justicia, curando a los enfermos, resucitando a los muertos y mostrando un profundo entendimiento de la ley y las Escrituras. Estos relatos apuntan a su misión redentora desde una edad temprana, sugiriendo que Jesús siempre estuvo consciente de su papel como el Salvador, incluso cuando era solo un niño. El Evangelio de la infancia de Tomás nos presenta un retrato de Jesús que es, en muchos sentidos, sorprendente y desconcertante. Desde una perspectiva teológica, este Evangelio puede ser visto como una meditación sobre el misterio de la encarnación. ¿Cómo es que el Verbo de Dios que se hizo carne experimentó la infancia? Estos evangelios se desarrollaron en comunidades judeocristianas que conservaban una fuerte conexión con el judaísmo, manteniendo tradiciones y prácticas judías mientras seguían a Jesús como el Mesías. Estos textos reflejan una interpretación del mensaje de Jesús desde una perspectiva judía y son mencionados en escritos de los padres de la Iglesia, aunque en su mayoría se han perdido. Ejemplos conocidos incluyen el Evangelio de los Hebreos y el Evangelio de los Nazarenos. El Evangelio de los Hebreos es uno de los textos apócrifos más enigmáticos y menos conocidos del cristianismo primitivo.
Aunque hoy en día solo existen fragmentos de este evangelio, su importancia radica en que nos ofrece una ventana única a las primeras comunidades cristianas de habla hebrea, especialmente aquellas que estaban profundamente arraigadas en las tradiciones judías. Escrito probablemente en el siglo I, el Evangelio de los Hebreos es un texto que, según los estudiosos, podría haber sido utilizado por los judíos cristianizados. Estas primeras comunidades seguían observando la ley judía mientras aceptaban a Jesús como el Mesías. Este evangelio fue escrito en hebreo o arameo, el idioma común de los judíos en esa época. El Evangelio de los Hebreos es citado por varios padres de la Iglesia, como Clemente de Alejandría, Orígenes y Jerónimo, lo que indica que era un texto conocido y utilizado en ciertas comunidades cristianas durante los primeros siglos. Sin embargo, como no fue incluido en el canon del Nuevo Testamento, con el tiempo cayó en desuso, dejando solo fragmentos que han sobrevivido en citas de estos autores. El Evangelio de los Hebreos refleja una comunidad que vivía en la intersección del judaísmo y el cristianismo. A diferencia de los evangelios canónicos, que están más orientados hacia un público general, este evangelio mantiene una profunda conexión con las tradiciones y la ley judía. Esto sugiere que su audiencia principal era judía, que veía a Jesús como la continuación y cumplimiento de la fe de sus antepasados. Uno de los fragmentos más conocidos de este evangelio describe una aparición del Espíritu Santo en forma de madre. En este pasaje hay un diálogo entre el Espíritu Santo y Jesús, que luego es narrado por él mismo, quizás a uno de sus discípulos. Mi madre, el Espíritu Santo, me tomó por uno de mis cabellos y me llevó al gran monte Tabor. Este lenguaje es inusual en la tradición cristiana, donde el Espíritu Santo es generalmente entendido como una figura neutra o masculina. Esta imagen del Espíritu Santo como madre puede reflejar una visión particular dentro del cristianismo primitivo que enfatiza la maternidad divina y la relación íntima entre Jesús y el Espíritu Santo. Esta idea resalta un aspecto más personal y familiar de la divinidad que no es común en los textos canónicos. Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Escríbenos y cuéntanos qué te ha parecido el video. No olvides dejarnos tu like y compartir. Activa las notificaciones, así no te perderás los nuevos videos que publicaremos cada semana.